El sacerdocio Jesús no lo eliminó, sino lo cambió, vino a sustituirlo por el sacerdocio de Melquisedec, que ofrecía pan y vino. Y vamos a leer la cita bíblica en Hebreos capítulo 7 versículo 11. Pero antes de eso yo quisiera, para que vean que el sacerdote, para que veamos esta cita bíblica de Melquisedec, del sacerdote Melquisedec, lo que le ofrecía a nuestro Padre Celestial. Antes de pasar a la otra cita bíblica. ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos 7, capítulo 11 al 12. Voy a leerles Génesis 14, 18. Génesis 14, voy a tratar de leérselos para no atrasarnos. Vamos a leer, aquí va a decir claro lo que le ofrecía Melquisedec, el sacerdote Melquisedec, a Dios Padre. Dice cuando a 18, ay Señor, ayúdanos, ya lo encontré. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham, palabra de Dios. Entonces, ¿qué le trajo el sacerdote Melquisedec a Dios? Pan y vino. Pan y vino. Entonces dejo esta cita bíblica para que no vayan a creer que yo me estoy nada más inventando lo que es de que Melquisedec ofreció pan y vino. Aquí dice la palabra de Dios, Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo, era su sacerdote. Ahora sí, mis hermanos, con eso Jesús viene. Dicen nuestros hermanos, ¿verdad? Que el sacerdote Jesús vino y lo eliminó. Y no, en el Nuevo Testamento Jesucristo viene a sustituir el sacerdocio de Aarón, de los hijos de Aarón, que son la tribu de Leví, por el sacerdocio de Melquisedec. ¿Ya vamos comprendiendo o los estoy confundiendo? ¿No? Hebreos, vamos a leer otra cita bíblica, Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 12. Si alguien lo tiene, está muy bien porque les digo que me gusta participar, pero sí. ¿Hebreos qué? Capítulo 7, versículo del 11 al 12. Si no, yo traigo siempre mis citas bíblicas ya, pero... Hebreos 7 del 11 al 12. Ajá, Hebreos 7 del 11 al 12. ¿Ya lo encontraron? Yo la tengo, pero sí, proclame la hermanita. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la región perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, Ajá, sí. y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿estamos claros, hermanos? Entonces, ¿se quitó el sacerdocio? No se quitó, y pueden ustedes profundizar esta cita bíblica en su casa, mis hermanos, aquí por el tiempo. Entonces, sí, 7, al final, si ustedes quieren, al final yo les doy, si no apuntaron una cita bíblica, nomás porque saben que es mucho y me voy a quedar a la mitad y no les voy a dar el objetivo de lo que traía. Perdón, porque nada más tenemos una hora, me hubiera gustado empezar a las 7. Porque es mucha información y es que debemos de dejarla clara, porque si no, los voy a confundir más de lo que ya a lo mejor está, ¿no? Ok, entonces nos damos cuenta lo que dice en hebreo. Lo importante es que nosotros sepamos, hermanos, conozcamos esa cita bíblica. Dice así pues el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación. Lo apunté en más grande, hermano, porque ya no alcanzo a ver mi Biblia, tiene las letritas chiquitas y así solamente. El fundamento de la legislación de Israel no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, acuérdense, Aarón, los levitas eran de los hijos de Aarón. No a semejanza de Aarón, sino que ¿a quién? ¿A semejanza de quién? De Melquisedec.
Entonces, mis hermanos, el sacerdocio no se quitó, se cambió. Jesús vino a sustituir ese sacerdocio por el sacerdocio ¿de quién? De Melquisedec, que ofreció pan y vino. Ahorita vamos a ver por qué. Se imaginan como una cosa, como desde el Antiguo Testamento nos va al Nuevo Testamento. ¿Qué ofreció Jesús en la última cena? Amén, gloria a Dios, porque es tanto esto que podemos nosotros de verdad conocer de nuestra fe que nos quedamos, wow, Señor, enamoradísimos. Entonces yo solo quiero que se nos quede claro, hermanos, el sacerdocio no se quitó, se cambió. Antes era el sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví, y ahora se cambió al sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Entonces en Génesis ya leímos cuál era el sacerdocio de Melquisedec. A ver, alguien que me quiera decir cuál era el sacerdocio de Melquisedec, lo que ofreció. Pan y vino. Gracias, hermanos, es que no quiero confundirlos. Entonces trajo pan y vino. Y nosotros en la Santa Misa, ¿qué es lo que ofrece el sacerdote en la Iglesia Católica? Pan y vino. Pan y vino. El sacerdote ofrece pan y vino a la manera de Aarón, ¿verdad? No. Del Melquisedec. Gracias, ya ven, ya hasta yo me confundí. A la manera de Melquisedec, no a la manera de Aarón, de los hijos de la tribu de Leví. La tribu de Leví viene de la descendencia de Aarón. Entonces, mis hermanos, fue cambiado al sacerdocio y por pan y vino. Eso nosotros lo vemos cada domingo cuando lo ofrezca el Señor ahí, cuando alce el pan, el vino. Acordémonos que el Señor no lo eliminó, sino lo quitó, no lo quitó, no lo eliminó, sino lo cambió al sacrificio de pan y vino, que es el mismo Jesús. El mismo Jesús. De esto es el que nos habla Hebreos. Esto es lo que nos habla Hebreos, la palabra de Dios, que se cambió, no a la manera, sino, ¿verdad? Y ahora se ofrece lo mismo, mis hermanos. Y en Lucas 22, 19, vamos a ver Lucas 22, 19. ¿Alguien si gusta proclamarlo? ¿No traban su Biblia, hermanitas? ¿No? No. Yo sí, pero se ve muy chiquita, nada. yo no alcanzo. Sí, estamos, yo no quería reconocerlo, pero yo necesito ya lentes. No, Y luego entonces, me dieron esta y esta tiene más chiquita que toda la oh, sí, esta. no, entonces, Y no lo veo. Lucas 22, 19, les digo, a mí me gusta traer mis citas, pero me gusta que ustedes la compartan. Pero si no la encuentran, Tienes que ver mejor. Lucas 22, 19. Yo lo tengo. El libro de Lucas está, ya me bendito seas. Sí, después que tomó el pan y dando gracia lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense, hermanos, qué hermoso es saber de dónde viene, qué hermoso saber que el sacerdote no fue un invento de cualquier hombre, no, mis hermanos. Y vamos a ver en dónde más adelante quién le da el poder a los sacerdotes para celebrar la Santa Misa, porque son sacerdotes ministeriales. Entonces Jesucristo aquí nos dice, después tomó pan y vino, lo partió y se los dio. Fíjense, lo partió y se los dio ¿a quiénes? A los discípulos. Y les digo, este es mi cuerpo, ¿verdad? Que será entregado por ustedes. Y les dio una orden. ¿Qué les dijo? Hagan esto en memoria mía. Jesús le está ordenando. Hagan esto en memoria mía. Orden. ¿De dónde viene la palabra orden? De ordenación, ordenación viene de la palabra orden.
Ordenación. Ordenación viene de la palabra orden. Entonces aquí vemos que Jesús les da esa orden. No vamos a encontrar, les digo ordenación, ¿verdad? Porque no, pero la ordenación viene de la palabra orden, mandato. Les manda que hagan esto, les dice, les da esa orden. Hagan esto en memoria mía. ¿Y dónde lo hacemos? Perdón, En la ¿esa misma. es la nueva alianza? Sí, ya estoy hablando de la nueva alianza. La nueva, acuérdense. No me ha dicho. Disculpe, pero acuérdense que ya del Nuevo Testamento para acá, la nueva alianza, Sí, yo por eso dije, digo, claro. es el sacrificio de Cristo. Esa es la nueva alianza. El sacrificio de Cristo que hace por nosotros. Ya hablo del Antiguo Testamento, nomás quería dejarlo claro, pero muy bien, hermanito, perdón, no quiero confundirlo. Estamos ya hablando de Cristo para acá, es la nueva alianza. Nuevo Entonces, Testamento. El sí. Nuevo Testamento. Ya estamos hablando, acuérdense, de Cristo para acá es el Nuevo Testamento. Quedamos del Antiguo Testamento es hasta los Salmos, en la palabra de Dios tenemos, pero el Antiguo Testamento empieza de la venida de Jesús para acá. Entonces, mis hermanos, esa es la nueva alianza. La antigua alianza ya quedó, era el sacrificio que hacían de animales. Y la nueva alianza, entonces, ¿cuál es? El sacrificio del cuerpo y la sangre de quién? De Cristo, mis hermanos. Fíjense, mi hermano, que nos dice, yo tengo unos hermanos, tengo hermanos que son, pero hueso colorado, dicen, de otra denominación, y para ellos el cuerpo, aunque la cena del Señor es una simbología, no, cuidado, Jesucristo no es simbología. Nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no cualquiera, lo que hace el sacerdote, el sacrificio, lo que dice, y sobre todo ahorita vamos a ver todo lo que el sacerdote, para ser sacerdote llegó a pasar. No va a existir aquí, ya voy a poner un grupito, acá otro, ya voy a tener miles de iglesias. Nuestra historia viene de verdad. Ya les hablaron a ustedes de lo que es el Papa y la jerarquía, ¿verdad? ¿Quién le dio el tema? ¿Quién les dio el tema del Papa y la jerarquía? Bueno, no importa, pero ya se los dejaron a ustedes. Entonces, ¿se imaginan cuántos papas? O sea, desde hasta ahorita, y cómo no nada más existió. Entonces, ahorita tú ves una iglesia aquí, otra allá, yo digo, ¿quién les impuso las manos? ¿Quién les dio? Porque eso les tiene que dar un poder. ¿Y quién se los da? Ahorita vamos a ver eso, vamos a estar bien atentos. Entonces, mis hermanos, Jesús les ordenó, les dio, y de ahí viene la palabra ordenación. De ahí viene la palabra ordenación, porque les hagan esto en memoria mía. Entonces, mis hermanos, vamos a leer. Entonces Cristo se ofreció el pan y vino a la manera de Melquisedec. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo del 8 al 9. Hebreos 18. Capítulo 10, del 8 al 9. Si no lo tienen, o ya lo tiene alguien, si no lo proclamo yo para ir a... ¿Me dan la hora para...? 8:34. Oh my God, no, saben que yo lo voy a leer, ya no más voy a mencionar las citas bíblicas, porque es muy, el tiempo limitado. Entonces dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos, dice, o sacrificios por el perdón, por el pecado, y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces dice, sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. No digo, palabra de Dios, lo pasé acá porque están las letras más grandes, les digo, ¿cuál es? Hebreos 8, 9, dice, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado, y sin embargo esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, y con esto anula el primer orden de las cosas para establecer
el segundo orden. Aquí está bien claro. Anula ¿cuál? El sacerdocio de quién? De Aarón, para establecer el sacerdocio de quién? De Melquisedec, pan y vino. Entonces ya nos quedó un poquito claro, ¿verdad? Me voy a ir, hermanos, un poquito más rapidito. Yo sé que estoy rápido, pero les digo, este tema está extenso. En el Nuevo Testamento, hermanos, ya no hay más sacrificios. Con esto nos damos cuenta que se elimina el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Y esta es la voluntad de quién? De Dios, de la que nosotros pues pasamos y nos da el privilegio, ¿no? de santificarnos. ¿Por quién? Por la ofrenda. Ahora, ¿qué ofrenda? El cuerpo y la sangre de Cristo, hecha una sola vez. Hecha una sola vez, porque Jesús la vino y la dejó. Solamente vino, ¿verdad? No va a venir otra vez, no van a dar la vida. Él ya la dio, ya lo hizo. Esta es la voluntad de Dios, es que seamos nosotros santificados, dice, por la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo, mis hermanos. Entonces ya nos va quedando más claro, ¿verdad? Sí. Entonces, mis hermanos, voy a hacer ahora un poquito más rapidito. Ya no hay tantas citas bíblicas y si ustedes no las alcanzan si digo una y no la alcanzan a leer, perdón, apuntar, se las digo al final, ¿sí? Entonces, el sacrificio redentor que Cristo realizó, lo hizo una sola vez por todas. Ya nos quedó bien claro y esto nos hace presentes y eso se hace presente Jesús en cada celebración eucarística que haga el sacerdote. ¿En dónde? En la Santa Misa. En la Santa Misa, ahí es donde el sacerdocio se hace presente el sacerdocio ministerial. Cristo sabemos que es el sumo sacerdote, el único mediador, hermanos, el único mediador de la iglesia. Entonces Cristo es a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos, fíjense, partícipes de su misma consagración. Y esa misión Jesús se la da a los apóstoles. ¿Y cómo fue que llegó a los obispos? Ustedes ya saben de cómo a Pedro, a San Pedro, ¿qué le entregó? Las llaves, puso a una cabeza, puso a uno, no se le entregó a todos los apóstoles, ya no se lo explicaron, ¿verdad? Solo a San Pedro. Entonces San Pedro es el sucesor del Papa y los obispos son los sucesores ¿de quién? De los apóstoles. Eso ya también se lo dijeron, ¿verdad? Bueno, entonces mis hermanos, el sacerdocio es instituido por Cristo. El sacerdocio no es un invento que se lo inventaron los hombres de la Iglesia Católica, no, está instituido. El mismo Cristo fue el que lo instituyó y le ha dado autoridad. Y les ha dado autoridad y misión. Y lo vimos, les dijo, hagan ¿qué? Esto, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, voy a pasarme un poquito más. No vamos a proclamar a Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 15. Nos dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿O cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? 14:15. Entonces dice, ¿cómo creerán? ¿Cómo íbamos a creer nosotros si no hubiera venido gracias a ese sacerdocio, gracias a los apóstoles, que Dios le da esa misión que Jesús es como llegó a nosotros? Si no hubiera llegado, ¿cómo conociéramos nosotros que vino un hombre hace 2000 años y que dio la vida por ti y por mí? Y que nos puso en esa comunicación con el Padre. ¿Cómo íbamos a saber? No lo íbamos a saber. Entonces dice Romanos, nos está diciendo, ¿cómo creerán ustedes a quien no han oído? O a quien no han visto. Porque no lo vimos, ¿no? Pero gracias a quién? Gracias a esa misión que Jesús le da a los apóstoles dan a los... Ya ustedes vieron todo lo que viene del Papa, yo ya no me voy a meter ahí, pero ese es ese poder que Jesús le da a ellos. Nadie, fíjense, nadie, ni ninguna comunidad puede anunciarse a sí mismo el Evangelio. Nadie, mis hermanos. Ellos tienen que recibir ese poder que viene de lo alto. Ellos lo tienen que recibir, ese poder. La fe de nosotros, de todos, viene, dice Romanos 10:17, que la fe viene de la predicación.
porque yo no voy a creer en algo sin antes haberlo oído. Entonces, he escuchado esa palabra de Dios. Yo creo que ahora, yo creo, y esa es mi fe, esa es la fe de nosotros, que Jesús está en la Santísima Eucaristía. Entonces, mis hermanos, el enviado del Señor habla en el nombre de Cristo Jesús. No habla en su nombre, habla en el nombre de Cristo Jesús. No con autoridad propia. El sacerdote no habla con su autoridad propia. El sacerdote habla con autoridad que le está dando el mismo Cristo Jesús. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, si, el sacerdote no va a hablar de él. El sacerdote va a hablar de Cristo. Va a hablar en el nombre de Cristo. Nosotros lo escuchamos. Cuando nos vamos a confesar, dice el sacerdote, te perdono en mi nombre de todos tus pecados. Así nos dice, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo nos dice? Te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dicen en el nombre de Cristo, no dicen en mi nombre. Entonces, el sacerdote está en quién, en el nombre, es el representante de Cristo aquí en la tierra, mis hermanos. Ellos están autorizados y habilitados para celebrar el sacrificio en la Santa Misa, que ya sabemos cuál es el sacrificio. ¿Amén? Entonces, y este es el sacramento del orden sacerdotal. Cristo eligió a los 12 apóstoles. Cristo sabía que su misión aquí en la tierra, que su tiempo era muy limitado. Él sabía que se tenía que ir, pero él no quería dejar a todas sus ovejitas, que somos nosotros, a su rebaño, sin abandonadas. No las quería dejar abandonadas. Entonces, él preparó a 12. Y está Marcos 13, capítulo 13 al 15. Nada más la enfoco así, fue Cristo. Y ahí es donde la lección de los apóstoles les da esa misión para que ellos cuidaran, para que ellos velaran por sus ovejitas, ya que él iba a pasar, ¿verdad?, a estar con el Padre. Miren, él no dijo ahí que se las arreglen como puedan, allá abajo en la tierra, yo me voy. No, él se preocupó y preparó a los apóstoles, los enseñó, comió, vivió, oró junto con ellos. Él fue el maestro de los apóstoles. 3 años, ¿verdad?, los estuvo preparando. Y después los dejó solos. No, después les mandó una fuerza. Ustedes ya lo saben, esa fuerza, ¿verdad? Ustedes saben mucho, que bueno, gracias a Dios. Les dio todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder, y eso está en Mateo 28, 18. Hermanos, perdón, ya no puedo leer la cita bíblica porque ya el tiempo, ya... 18. Mateo 28, 18 o Marcos 3, 13, 15. Les dio todo poder en el cielo y en la tierra y les dijo, todo lo que aten en la tierra quedará y todo lo que desaten quedará, ¿verdad? Entonces Cristo les da ese poder a quienes, a los apóstoles, que los apóstoles se lo transfirieron y pusieron, y ahorita vamos a ver cómo se lo transmiten a otros, a los presbíteros. ¿Y qué es un presbítero? Es un anciano, un presbítero es un sacerdote. Entonces llama y los hace partícipes, les da esa misión y les dice, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. ¿Se imaginan? Así como el sacerdote es un enviado. Mucho respeto a nuestros sacerdotes. Sabemos que son humanos. Me voy a hacer quisiera explicar un poquito más aquí, pero el tiempo ya no me puede. Pero los sacerdotes, hermanos, son humanos y necesitan de nuestras oraciones. Porque el único perfecto fue Jesús. Yo soy una pecadora, yo quiero que el sacerdote sea un santo. ¿Cómo? Si yo sé que la debilidad de la carne, ¿verdad? Quitamos la mirada del Señor, hermanos, un poquito, ¿y qué hacemos? Pecamos. Entonces, hermanos, nuestros sacerdotes necesitan. Acuérdense que él le dijo a Jesús, a Pedro, mira, Pedro, que Satanás ha pedido permiso. ¿Para qué? Para zarandearlo. Dice, anda como ese león rugiente viendo a quién devorar. Pero yo he rogado al Padre, dice, por ustedes, dice Dios, yo he rogado para que tú vayas y fortalezcas a tus hermanos. Entonces, ¿a quién le está dando eso? A Pedro.
pero por eso el Papa es el que está velando y el Papa no puede venir acá, tiene a los obispos, los obispos tienen al sacerdote y así es porque el obispo no puede venir aquí, son 80, no sé exactamente cuántas comunidades de la diócesis de San Bernardino. ¿Se imaginan cómo iba a andar el obispo? Entonces, ¿y cómo designaron? Bueno, más adelantito vemos eso. ¿Laura? 8:46. Ah, tengo todavía 14 minutos. ¿De verdad, hermano? De aquí no salimos. Ya no piense en el tiempo, mejor ¿Sí? nada más digan. No, sí pienso en el tiempo, porque los voy a dejar a la mitad. Les voy a dejar a la mitad, no. Entonces, y no puedo venir a darles a seguir la continuación. Entonces les dio poder en el cielo y en la tierra. Y les dijo a los que ustedes lo reciben, me reciben a mí. Ay, hermanos, por favor, al final los que quieran, tengo muchas citas bíblicas de donde Jesús le está dando ese mandato, esa misión a los apóstoles. Tengo muchas citas bíblicas, ya no se las puedo decir, sorry. Entonces, a ellos les toca ser servidores de Cristo y administradores de las obras misteriosas de Dios. ¿Se acuerdan la cita bíblica con la que empezamos? 1 Corintios 4:1. A ellos, a los sacerdotes, mis hermanos, que hacen esto. Además, ellos en Hebreos, también otra cita bíblica en Hebreos, ellos anuncian el Evangelio, ellos predican el Evangelio. En Lucas 19:20, ellos celebran el culto de la nueva alianza. Aquí lo que mi hermanito me decía, ellos celebran el culto de la nueva alianza. Y ¿qué es el culto de la nueva alianza? Es la última cena de ¿quién? Del Señor. Es la cena, la santísima Eucaristía, donde el pan se convierte en ¿qué? En cuerpo. Sí, y el vino se convierte. Entonces, eso se llama, lo llamamos Santa Misa. Eso lo disfrutamos nosotros católicos. Disfrutamos, tenemos, híjole, tanto, hermanos. Entonces, si les da algo más, el de perdonar, lo que ahorita estábamos hablando, perdonar los pecados, fíjense. Les da eso de perdonar los pecados. Les dice en Mateo 18:18, les dice: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado. Lo dicen los hermanos. Yo, ¿cómo me voy a ir a confesar con un pecador? Entonces, ¿te vas a ir a confesar con un árbol? ¿Te va a absolver de los pecados? Perdón, si aquí clarito dice todo lo que desaten en la tierra. ¿Por qué? Porque les está dando una orden, autoridad, poder, hermanos, poder de perdonar los pecados. Como yo les dije, ¿en el nombre del sacerdote? No. No, ¿en el nombre de quién? Cristo. En el nombre de Dios y en el nombre de Jesús les da. En verdad que cuando tú te confiesas y recibes eso, es una cosa hermosa, mis hermanos. Entonces, fíjense aquí viene las citas bíblicas de donde cómo por la imposición de manos ellos comunican el Espíritu Santo. Ya no la vamos a leer. Hechos 8, capítulo 15 al 17, y el mismo Hebreos también 19 al 6. Voy a seguir, y si a alguien les interesa se las digo con más calma allá afuera cuando ya Hechos 8, 15 al 17. Entonces, mis hermanos, los apóstoles participaron. Sí, se les doy si les de verdad vienen allá con calmita, porque también nos vienen y nos cierran, ¿sí saben? Sí. Nos cierran. Entonces, perdón, dirán que soy muy egoísta, pero el tiempo. Entonces, los apóstoles participaron esta misión. Ellos no se quedaron con ellos, porque también los apóstoles sabían que no son eternos. Los apóstoles sabían que les iba a llegar su hora en cualquier momento, y ellos vieron esta misión que recibieron de Jesús, se la dieron a otros. Miren, hermanos, tengo como 10 citas bíblicas donde ellos dan esa misión. Ya no se las puedo decir ahorita por el tiempo. Entonces, pero nada más les voy a decir una cita bíblica de esto, donde ellos demuestran, donde ellos transmiten esta misión, estos poderes recibidos a las demás personas, a otras personas. Dice en Hechos 14, 23, dice: en cada iglesia designaron presbíteros, y después de orar y ayunar, les encomendaron al Señor en quien habían creído.
Después de orar, oraban y ayunaban y los encomendaban a ellos. En otra cita bíblica es donde les imponen las manos. Hermanos, entonces los obispos, el sacramento del orden es la imposición de manos hecha según la práctica de los apóstoles. La imposición de manos es la práctica donde ellos transmiten el orden ministerial a sus distintos grados, que es el episcopal, el presbiterial y el diaconal. El episcopal sabemos que es los obispos, el presbiterial son los sacerdotes y el diaconado que ya conocemos aquí al señor Francisco. Él es, entonces los obispos, yo ya se los dije, los obispos son los sucesores de los apóstoles y ellos poseen la plenitud del misterio sacerdotal en la iglesia y ellos son los que comunican este sacramento a otros cristianos, haciendo los ministros de Cristo, o sea que al presbiteriano, el obispo. En la iglesia, les quería explicar del nombramiento del Papa, de lo que es, cómo es el obispo, cómo es consagrado el obispo. Cuando es consagrado, esta orden viene directa del Papa y están los obispos, y están todos los sacerdotes cuando es un obispo consagrado. Y los presbíteros, entonces, la palabra presbítero quiere decir anciano, la palabra diácono quiere decir servidor. Entonces, la naturaleza, vamos con la naturaleza. Voy a pasar a lo que es la simbología, la imposición de manos, a esto quería llegar. Fíjense, los apóstoles oraban por ellos, ¿verdad? La ordenación presbiterial consiste en una oración al Espíritu Santo. Ustedes recuerdan también que nosotros aquí, cuando nosotros oramos, ¿verdad? Oramos así, pero ellos imponían sus manos y hacen una orden. Cuando los ordenan, les imponen las manos el obispo. El obispo hace la ordenación del sacerdote junto con varios sacerdotes, con varios presbíteros, y todos están imponiéndole las manos. Es una oración hermosa, es una consagración. Si ustedes un día oyen, va a haber una consagración de verdad, se siente el poder. No lo he estado, pero me tocó servir hace muchos años en una consagración aquí y nos tocó servir. Así es que de acá nomás veíamos y ¿qué creen? Sentíamos eso tan hermoso, esa alegría de que le estaba ordenando un sacerdote. Entonces está el obispo por la imposición de manos realiza le da ese poder al sacerdote, y es una oración hermosísima que la voy a decir brevemente. Dice, y esta oración sí la apunté, se la voy a decir así. Dice, te pedimos lo que las palabras que le dicen al sacerdote. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que concedas a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, infunde en su interior el Espíritu Santo, que reciban de ti, oh Dios, el misterio del segundo orden, y que su vida sea ejemplo para los demás. Sean sinceros colaboradores del orden episcopal, para que la palabra del Evangelio llegue a toda la tierra.